¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros si nos dejan un correo de voz en nuestra página de redholística.com. El gozo del Evangelio, la exhortación apostólica firmada por el Papa Francisco, que ha sido el tema de los últimos 2 programas, y que bueno, el día de hoy le daremos la continuidad a alguno de sus puntos por ser verdaderamente interesantes, aunque antes de iniciar hay algunas preguntas de nuestro público que me han hecho por internet que me gustaría comentar con el padre Besunartea, Jesús María Besunartea, que como siempre me acompaña en este día. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes, y bueno, pues entrando en el tema, padre, uno de las preguntas más recurrentes, sobre todo aquí en el país, es la posibilidad de poder distinguir entre quien viene y nos platica, nos hace conscientes, quien nos aporta todo aquello que pueda ser trascendente de los evangelios, verdaderas personas o personas que verdaderamente tienen esta fe fundamentalmente, obviamente, de la Iglesia. Pero también pues sabemos que en esta sociedad hay cada vez más y más grupos y personas que se dicen que están evangelizando al mundo y creando el cambio que pues está muy lejos de la realidad. ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo estar completamente seguro de quién es quién? Bien, pues ese es el gran riesgo en todo, tanto en lo social como en lo político, en lo religioso. Siempre el pueblo está a merced de profetas verdaderos y profetas falsos. Eso ya existió en el Antiguo Testamento, hablando ya de el plano religioso, puesto que estamos en ese ambiente. Entonces, bueno, pues precisamente en la Iglesia Católica, si bien quizá hemos pecado de un cierto conservadurismo y muchos requisitos para poder hablar y escribir, y existe una censura también a nivel iglesia, a nivel jerarquía, pero la ventaja es que sí tenemos la seguridad de que podemos escuchar a personas que tienen autoridad de magisterio, y que su doctrina es sana, mientras que en otras iglesias pues no existe diríamos centralismo magisterial, no existe una autoridad jerárquica que más o menos valore y discierna quién puede y quién no puede enseñar, y quién puede hablar y en qué cosas se puede hablar en nombre de la mayoría o de la iglesia. Entonces, pues para nosotros los católicos, yo creo que no es un problema. Quien quiere saber, de hecho en las Biblias, por ejemplo, católicas, pues tienen una aprobación eclesiástica, y si no la tienen quiere decir que no son católicas. Tienen también unas notas a pie de página para explicar temas que pueden no ser tan claros, etc. Entonces, y en otros documentos, los documentos que tenemos del magisterio, por ejemplo, encíclicas, exhortaciones y demás documentos que van saliendo de los papas, de los sínodos, de los concilios, pues son una riqueza segura de doctrina. Claro está que, pues como todo lo que viene de la autoridad suprema, siempre existe, diríamos, el peligro de que ya es una doctrina pues institucionalizada en cierto modo, ¿verdad? Y que va a depender pues mucho de quién viene,
si viene de un papa o de otro, si trata un tema u otro, si viene de un sínodo o de un concilio. Obviamente que todos esos documentos tienen un carácter más o menos magisterial, y que a veces, bueno, en general, no a veces, en general son poco asequibles a la capacidad o al léxico o a la costumbre de discurso que tienen nuestros laicos, ¿verdad? Pero eso, pues, bueno, el Papa ha hecho un esfuerzo, aquí se ve, ¿no? En este documento se ve que el Papa ha hecho un esfuerzo por hablar de una manera más clara y más asequible para todo eso cristiano. Es indiscutible. Aquí, ¿verdad? cualquier persona puede comprender lo que dice su Santidad Francisco, pero de aquí viene la segunda pregunta, padre, que incluso me la hizo mi tía, que es si acercarme al Evangelio, leer el Evangelio, pues no está tan sencillo. Muchísimas de sus partes parabólicas, muchísimas de sus partes no son tan sencillas de comprender, o en su defecto puedo caer en una comprensión inadecuada. Entonces viene la pregunta obligada: ¿cómo y quién van a orientar al laico, a la población común, en que esto no se dé, en que yo laico común y corriente no caiga en una idea falsa, en una interpretación errónea, que finalmente usted sabe que de ahí sobrevienen los fanatismos? Bueno, pues de eso ya hablamos en nuestros programas anteriores sobre los evangelios, pero pues en general, para el católico o para el cristiano que quiera tener o que tenga esas dificultades, esas dudas, pues lo más fácil y lo más cercano es acudir a un sacerdote que esté en su iglesia, en su parroquia, y sea que él le saque de dudas o él le recomiende libros o personas con las cuales pueda platicar sobre esos temas, porque pues además de los documentos oficiales de la iglesia, en las librerías católicas tenemos una oferta abundantísima de libros sobre todas las ramas de la teología. Entonces, uno de ellos, de los que más se ha producido en las últimas décadas, ha sido precisamente sobre el Evangelio, sobre la Biblia, todo en general, la palabra de Dios, ¿verdad? Aparte de que tenemos documentos también de oficiales de la iglesia. Hace ¿cuántos años? Fue unos 5 años que fue el sínodo sobre la palabra de Dios, y también tenemos otro documento así de grueso como sobre la palabra se titula La Palabra del Señor, y ahí te da pues también muchas directrices sobre qué valor dar a la palabra de Dios en los distintos libros, etcétera, en la vida. Y ya pues cuando uno tiene, ciertas dudas de, ¿esto dónde lo encuentro? Esta pregunta que tengo, pues también hasta ahí hay libros. Un capuchino escribió un libro, creo que 100 preguntas sobre la Biblia. Hay multitud. En las librerías católicas, muchísimos libros sobre todo eso. Y ya para hablar personalmente, pues cualquier sacerdote seguramente que no se las dé de muy ocupado podrá satisfacer las dudas del laico que quiere saber más sobre la Biblia o sobre cualquier otro tema. Sí, por supuesto. Quizá no nos hacemos lo suficientemente asequibles siempre para hablar, ¿verdad?, con la gente, porque pues hacer una cita pues como que suena un poco raro, ¿verdad?, pero a veces pues el domingo es más fácil encontrar al padre en la iglesia, en el atrio de la iglesia, para pedir una pregunta o pedir un consejo, a ver qué libro me recomienda para tal cosa, tal tema. Aparte estamos en el siglo XXI, ¿por qué no preguntarle a un sacerdote por teléfono o vía internet? Por supuesto, también, claro. Pero entonces necesitamos que los sacerdotes estén pues de acuerdo en platicar con nosotros por internet, sí, o por teléfono, por Facebook, sí, por donde quieran, pero bueno, o por Twitter, etcétera. Padre, ahora sí, entrando en el tema del día de hoy,
En el anuncio del Evangelio, Francisco hace un punto muy interesante sobre todo el pueblo de Dios. ¿Quién es todo el pueblo de Dios? Bueno, en general, cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de los miembros de la Iglesia. Si en sentido estricto, el pueblo de Dios es la Iglesia. Para nosotros, bueno, tenemos dentro de la Iglesia, tenemos la Iglesia católica y luego la Iglesia en general. De hecho, decimos la Iglesia somos todos los creyentes en Jesús y basta. Y ahí no metemos denominaciones de católicos o no católicos. En general, la Iglesia somos. Ya otra cosa será a la hora de ciertas prácticas o ciertos requisitos para ciertas experiencias que uno quiera tener en la Iglesia, el que si dices, es que yo soy miembro de la Iglesia evangélica y quiero bautizar a mi hijo, bueno, pues entonces vete a tu iglesia evangélica, a donde tengan su iglesia. Soy de la Iglesia católica, pues vete a una iglesia, a una parroquia católica, etcétera, ¿no? Entonces el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, es la Iglesia en general, ¿no? Y ya, más ampliamente, pues el pueblo sería todo el mundo, toda la humanidad es parte de ese pueblo de Dios que Cristo ha venido a salvar y que la Iglesia tiene la responsabilidad de iluminar. Pero aquí entonces viene también una de las partes que platicamos en un minuto, pero que es muy importante en este gran desafío que significa llevar el Evangelio a todas partes, que es la diversidad cultural. Es increíble la diversidad que las sociedades humanas hemos generado durante 60,000 años y que actualmente, bueno, las contamos con calculadora. ¿Cómo enfrentar este desafío? ¿Qué es lo que manifiesta su santidad Francisco sobre enfrentar el desafío tan severo de la diversidad cultural? Lo comentamos en un minuto. Sí.